No sé si se va a escuchar desde ahí hasta aquí, pero... Uy, la puta, ¿qué pasó? Toco este y se abre el vidrio. Connor, para tu dron. Tenía hoy en tamaños reducidos de drones, podía tener algún otro, un Phantom o el S, que para mí es uno de los mejores. El 3, pero bueno, tenemos el Pro, el Mini 3 Pro, que está en CE, por lo tanto hoy es un día complicado de viento, estamos en altitud, etcétera. Hay agua, entonces preferimos no perder 1.500 euros. Meto el Mini 2, que lo tengo en FCC, y ha ido perfecto. Estábamos buscando agua, lleva una semana de gotas frías por toda la Comunidad Valenciana y no ha subido prácticamente nada el nivel. Sí que ha subido un poco, pero es mínimo para lo que se va a necesitar de cara al verano. Y como vengo siguiendo este embalse, como algunos otros, ya son 15 años y ha habido una sequía monstruosa. Si ven los videos de ese tiempo, que están subidos hace 7 al canal, lo que era esto antes y lo que es ahora, inclusive con todo lo que ha llovido. Así que vamos a seguir investigando a dónde se va el agua en la Comunidad Valenciana. Connor, para tu dron.
Mira, ahí viene. Demasiado viento. A ver si lo puedo aterrizar, no sé cómo bajarlo. A ver. ¿Dónde está? Está viniendo por ahí, la gaviota lo va a perseguir. Seguí a la gaviota y vas a encontrar el dron. Está casi encima nuestro. Mira. Hay muchísimo viento. 60 metros. A ver si lo puedo meter acá que me cubran los cilindros y el muro este. Si no se me va a complicar. Lo voy a pasar a modo 5. Qué bien, porque se levantó, Estaba en la puta. Bien. Bueno, como vieron, el viento que se levantó y el chiquitín como aguanta como siempre. En FCC, por el viento tuve 2 o 3 temitas de señal, pero mínimos para el vendaval que hay. Y para lo que es esto es el motor. Solo esto pequeñito de 2 centímetros es el motor. Esto aguanta ese viento. Increíble, entre montañas, Mini 2. Para los que dicen que se tienen que gastar 2.000 euros en un dron. 300 euros de segunda mano nuevo. Bueno, este tiene otras cosas porque está hackeado, pero digamos.